Bienvenidos a la clase número 3 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. En la clase pasada estuvimos estudiando conceptos asociados con interruptores usando dispositivos semiconductores, unos primeros conceptos de valor RMS de ciertas señales típicas. Y hablamos sobre el voltaje y la corriente en el condensador y en el inductor. Hoy veremos los siguientes puntos. En qué consiste la recuperación de la energía, los valores eficaces de voltaje y corriente, potencia aparente y factor de potencia, potencia en señales periódicas senoidales, potencia en señales periódicas no senoidales y la bibliografía recomendada para esta clase. El uso de inductores y condensadores en los circuitos electrónicos es muy común. Son elementos que generalmente están presentes de una u otra forma en las distintas aplicaciones de electrónica y especialmente en las de electrónica de potencia. Estos inductores y condensadores se energizan y se desenergizan en esos circuitos, es decir, atrapan energía y la absorben energía y luego la descargan. Entonces, esto es parte de la dinámica de esos circuitos. Por ejemplo, cuando se utiliza un solenoide o relé que controle la bomba eléctrica que inyecta el combustible en un automóvil, esa bomba o ese solenoide es energizado durante un periodo de tiempo, seguramente usando un transistor o algún otro dispositivo semiconductor. Una vez que se quiere dejar de trabajar la inyección, se desenergiza ese solenoide y se abre el circuito. Esa energía se almacena en la inductancia del solenoide cuando establecemos la corriente a través de ese transistor. La recuperación de la energía es un concepto asociado a los condensadores y los inductores. En el circuito 1, imagen A, se muestra un poco lo que ilustra la situación planteada de la bomba eléctrica. Hay un transistor bipolar NPN que actúa como interruptor. La señal de control del transistor es la señal cuadrada que está aplicada a la base. Cuando la señal está en cero, el transistor está en corte y por lo tanto se considera que es un interruptor abierto o en off. Y cuando la señal está en su nivel más alto, se considera que el transistor está saturado y por lo tanto el interruptor está cerrado. Situación que se ilustra en la imagen B y en la imagen C. L, que es la inductancia, es lo que refleja el solenoide. El solenoide es la parte electromagnética de lo que sería un relé. Cuando el solenoide se activa, el campo magnético generado cierra el contacto del relé, permitiendo el paso de la corriente hacia alguna otra parte del circuito, en este caso la bomba eléctrica. Es lo que se llama acople magnético, ¿no? No hay un contacto físico, sino un contacto magnético entre el relé, las piezas mecánicas del relé y su inductancia. Cuando el transistor está activado, que está en saturación, imagen circuito 1B, fluye una corriente a través de la inductancia y ahí se almacena una cierta energía. A medida que pasa la corriente, pues hay una energía atrapada en esa inductancia que de alguna manera crea un campo magnético que cierra el contacto del relé. El diodo, por condiciones del circuito, pues va a estar en off, no va a conducir y va a estar como si fuese un circuito abierto en la rama que forma con la resistencia R. En el momento en que la señal de la base pasa a ser cero, el transistor se va a corte y se abre como interruptor.
En ese instante, la energía atrapada o almacenada en la inductancia tiene que buscar un camino de salida, de descarga, porque si no, podría eventualmente dañar el transistor cuando no está operando. Entonces, ¿qué pasa? Se conecta el diodo y la resistencia en paralelo con la inductancia para que el diodo, justo como la bobina se opone a los cambios violentos de corriente, mantenga su sentido de corriente y fluya a través de ese diodo y a través de la resistencia. Es decir, se forma un circuito entre la inductancia, el diodo y la resistencia de tal manera que la energía almacenada en la inductancia se disipa a través de la resistencia, mientras el transistor está en off, esperando la nueva activación. Entonces, esa energía que estaba atrapada en la inductancia, pues puede ser útil de alguna forma. Y de eso se trata la recuperación de la energía, de que esa energía atrapada en la inductancia no se disipe en calor, que es un desperdicio inútil, sino que se emplee o se transfiera, bien sea a la fuente o bien sea a alguna otra parte del circuito. Ese es el concepto de recuperación de energía, no disiparla, sino simplemente reutilizarla. Y eso nos va a permitir aumentar la eficiencia del manejo de la energía dentro de este tipo de circuitos. Resumiendo entonces, la función de la resistencia en este circuito es absorber la energía almacenada en la inductancia y proteger el transistor. Esta energía, pues por supuesto, se convierte en calor porque es un producto I cuadrado por R y representa una pérdida de potencia en términos de balance, ¿no?, dentro del circuito. El circuito en sí mismo debe ser diseñado para eliminar esa energía almacenada en el inductor y evitar daños en el transistor cuando está apagado, porque fuerza valores de tensión alta entre los extremos del colector emisor del transistor, que es el interruptor, y puede quemarlo. Ahora bien, la eficiencia del circuito puede ser mejorada si en lugar de esa energía ser disipada en forma de calor, se pueda transferir a una carga o a la fuente en lugar de disiparse en la resistencia del circuito. Si le quisiéramos representar las formas de onda de la corriente en el inductor y la corriente suministrada por la fuente BCC, veríamos que para el periodo entre 0 y T1, el tiempo T1, que es durante el cual el transistor está encendido, la carga, la corriente que fluye a través de la bobina fluye en forma lineal, igual igual a la que entrega la fuente. Van subiendo con una pendiente lineal a medida que se va energizando la bobina, pues la corriente fluye a través de ella de forma lineal, porque es una fuente de corriente constante, de alguna forma, ¿no? Y luego que el transistor se abre, que es después de T1, la inductancia del circuito descarga su energía a través de la resistencia R, entonces lo hace de manera exponencial decreciente. Mientras que la energía del circuito pues se corta porque realmente la corriente proporcionada por la fuente de DC pues ya no está. Al no haber transistor encendido, no fluye corriente a través del transistor, por lo tanto la corriente es cero. Pero la energía atrapada en la inductancia hace que ella vaya perdiendo su energía paulatinamente hasta llegar a cero. Para describir la situación que está presente en el circuito, recurrimos un poco a la matemática que ya hemos venido repasando y colocamos las ecuaciones que describen el proceso.
Cuando el transistor está en on, que es el periodo entre 0 y T1, y el transistor está en saturación, el voltaje aplicado a la bobina va a ser básicamente VCC. Recuerden que asumimos que el voltaje de saturación del transistor es prácticamente cero para pensarlo como un interruptor ideal. Por lo tanto, toda la energía de la fuente VCC es aplicada a la inductancia. De acuerdo a las ecuaciones estudiadas en la clase anterior, pues podemos describir el comportamiento de la corriente como se muestra, ¿no? Con las ecuaciones que estudiamos. 1 sobre L por la integral del voltaje en función del tiempo más la carga inicial de la bobina, que asumimos que es cero. Y eso es una parte importante que hay que tomar en cuenta al asumir que la corriente vale cero por la bobina. En este circuito asumimos que en un periodo previo la situación de on-off permitió descargar completamente la energía de la bobina. Por lo tanto, en la siguiente situación esa cantidad de corriente vale cero. Como resultado, nos da que la corriente por la inductancia en el tiempo es VCC por T entre L, que es básicamente una corriente, una recta que pasa por el origen con una pendiente VCC entre L. Y por condiciones del circuito, la corriente y su S del sistema es la misma corriente de la bobina en el tiempo para ese periodo, ¿no? Para el periodo del transistor apagado, es decir, después de T1 hasta el siguiente inicio del ciclo, vamos a considerar que el transistor está apagado porque el voltaje de base vale cero. Y debido a las condiciones del circuito, el diodo se va a activar, se va a encender, creando un circuito a través de la resistencia R. La corriente desde la fuente vale cero, dado que el transistor está abierto, y vamos a considerar que como están en serie, pues esa corriente vale cero. Y como vimos en la gráfica, la corriente en el inductor y la resistencia es una exponencial decreciente con una constante de tiempo L entre R. De tal manera entonces que la corriente inicial de la bobina para este ciclo, que es cuando es T1, es como continuidad del anterior, VCC entre L por el valor de T1. Luego la exponencial decreciente descrita por I sub L de T, con la expresión que aparece allí. VCC por T1 entre L, que es la condición inicial, por E a la menos T1 entre tau, que es la constante, como quien dice, la constante de tiempo del circuito entre ese periodo T1 y T. Y su S va a valer cero. La corriente de la fuente en ese momento es cero porque el transistor está off. La potencia suministrada por la fuente durante todo el periodo entre 0 y T1 y T1 y T se puede describir un poco con las ecuaciones estudiadas, ¿no? Por un lado está el ciclo entre 0 y T1, ¿verdad? Que es cuando el transistor está en on. Y entonces tenemos que la descripción de esa corriente que está por allí, que es VCC entre L por T en el tiempo. Y para la parte donde el transistor está apagado, pues por supuesto no hay corriente, por lo tanto es cero. De tal manera entonces que la potencia total suministrada durante un periodo completo es VCC por T1 elevado al cuadrado entre 2 veces L por T, que es el periodo. Cuando el transistor está apagado, que es entre T1 y el siguiente periodo, T, la energía, o mejor dicho, la potencia entregada a la resistencia por parte de la inductancia es la misma, porque la que quedó almacenada se le va a transferir de alguna forma a esa resistencia.
Por lo tanto, la energía que se maneja allí, ¿verdad? ¿Verdad? La energía W o el trabajo W es básicamente esa potencia, la potencia que se va a absorber dividida entre el periodo, porque la energía es BCC por T1 al cuadrado entre 2L sin tomar en cuenta el tiempo, porque solamente es energía. Entonces, ahora si queremos eso en el tiempo, ¿verdad? Que es lo que es la potencia, ya entonces tendríamos BCC por T1 al cuadrado entre 2 veces L por T, tal como vimos en la clase pasada. Una forma de remover la energía almacenada en el inductor, pero sin disiparla en una resistencia, se muestra en el circuito de la figura 2, en la imagen A, es donde se utilizan dos transistores y dos diodos y no hay resistencias. Los dos interruptores se simulan usando transistores, ¿verdad? Que se encienden y se apagan simultáneamente, es decir, que la misma corriente que activa uno también activa al otro, el mismo voltaje que activa uno activa al otro. Y los dos diodos que aparecen allí proporcionan un medio para devolver la energía almacenada en el inductor a la fuente BCC. Y ese es el concepto que hemos venido manejando hasta ahora de lo que sería la recuperación de la energía. Vamos a suponer que los transistores se encienden en T0, en T igual a 0 y luego se apagan en T igual a T1. En pantalla tenemos el circuito número 2 para la recuperación de la energía. Observamos que es bastante diferente al circuito que estudiamos, el circuito 1. Este circuito 2 tiene dos transistores conectados sus bases en común, o sea que la misma señal que le llega a la base de uno le llega a la base del otro. Y ahí el inductor está conectado entre el emisor de transistor superior y el colector de transistor inferior. Y hay dos diodos. Un diodo está conectado, su cátodo está conectado a BCC y su ánodo al colector de transistor 2. Y el otro diodo tiene su cátodo conectado al emisor de transistor 1 y el ánodo conectado a tierra. Y la fuente de BCC. De tal manera que ese es el circuito que está propuesto para la recuperación de la energía. Si la señal que está en la base toma el nivel alto, se supone que los transistores van a entrar en saturación. Debo acotar que se considera que los transistores son ideales y los diodos son ideales. Si los transistores son ideales, su voltaje de colector emisor de saturación es 0. Se asume que es 0, que están perfectamente saturados. Y los diodos se asumen que cuando están en conducción, su caída de voltaje es 0. Y cuando están sin conducir, son circuitos abiertos. ¿Okay? Ese es el modelo que debemos manejarnos para analizar el circuito. De tal manera entonces que cuando la señal en la base tiene un nivel alto, los transistores entran en saturación, equivalen a un interruptor cerrado, y se forma un circuito entre BCC, el inductor y la tierra por el cual baja una corriente que va a empezar a cargar una cierta energía en el inductor. Eso hace que, como no habiendo más elementos presentes en el circuito, toda la energía de la BCC se va hacia el inductor, donde aparece el voltaje pues igual a BCC con la polaridad correspondiente. Cuando el voltaje de base pasa a ser 0, pues los dos transistores se van a abrir. Automáticamente
La corriente va a mantener su sentido, la corriente por inductor va a mantener su sentido porque el inductor se opone a los cambios de corriente, pero la polaridad sí se invierte. Ahora la polaridad en el inductor cambia a menos VCC. Producto de eso, pues las condiciones con las cuales están trabajando los diodos cambian y resulta en que la condición del primer diodo, por un lado tiene el cátodo ABCC, por el otro lado va a tener el ánodo ABCC, lo cual lo pone como en el origen del modelo del diodo ideal, lo cual hace que ese diodo teóricamente conduzca. Y en el caso del diodo 2, tiene de un lado el ánodo en tierra, del otro lado un voltaje negativo, por lo tanto también ese diodo va a conducir. De tal forma entonces que se forma un circuito donde, dado que la corriente no cambia de sentido, solamente que va disminuyendo en magnitud, porque no se opone a ese cambio, entonces esa corriente queda apuntando a través del diodo superior hacia la fuente, VCC. Trae corriente de tierra, la pasa por el inductor y va hacia VCC. De tal manera que entonces lo que estaba almacenado en el inductor va a pasar otra vez a VCC, la fuente de voltaje va a absorber esa energía. Y entonces no se pierde en disipación en ningún elemento, por lo menos en la teoría, ¿no? Obviamente que, por supuesto que los inductores están hechos de arrollados con cable y eso tiene una resistencia acumulada que hace que la realidad difiera un poco de este planteamiento teórico, pero bueno, es válido y se entiende cuál es el concepto de recuperación de energía que está tratando de mostrar respecto al caso anterior, donde solamente había un transistor con una resistencia allí para ayudar a descargar la energía almacenada en la fuente, porque no se podía quedar ahí. Si esa energía se queda allí, con el siguiente ciclo se acumula más energía y somete al transistor del caso del circuito 1 a un régimen de operación que lo puede afectar, lo puede dañar. Veamos qué ocurre gráficamente con las corrientes. En el caso del inductor, entre 0 y T1, que son cuando los transistores están encendidos, fluye una corriente en el inductor, en un sentido, y se carga linealmente porque es en la manera como está planteado el circuito, la VCC energiza el inductor y esa corriente, como hemos visto, es una recta que pasa por el origen, ¿no? Entonces ya va subiendo paulatinamente hasta T1. Al mismo tiempo, en la corriente entregada por la fuente, que es I sub S de T, como las dos corrientes son iguales, pues obviamente ella también sube linealmente, como si fuese una corriente, descrita por una recta que pasa por el origen y sube hasta un valor máximo en T1. Ahora bien, cuando los transistores se apagan, ¿verdad? La corriente en el inductor comienza a decrecer linealmente, porque aunque ella no cambia de sentido, pero va perdiendo magnitud y eso lo hace también linealmente, porque no hay elementos resistivos en su camino, hasta que llega a ser completamente cero esa corriente. En el caso de la corriente de la fuente, al invertirse el voltaje, la corriente cambia de sentido y entonces se hace opuesta a la que tenía originalmente. Cambia de sentido completamente. Y apoyado un poco por el hecho de que no hay resistencias, esa corriente va también a ser eventualmente cero de manera lineal, pero partiendo de un valor negativo hasta hacerse completamente nula. A diferencia del circuito anterior, que la corriente valía cero. La corriente proporcionada por la fuente en el ciclo donde los transistores estaban apagados nos dio cero. Ahora va descargándose linealmente hasta hacerse cero, tal como muestra la imagen.
Si queremos expresar esto en forma de las ecuaciones, pues tenemos el primer periodo cuando los transistores están en on. Sabemos que los transistores están encendidos, los diodos están apagados y el voltaje a través del inductor es VCC. El voltaje del inductor es el mismo de la fuente porque no hay más elementos en esa rama del circuito. ¿Ok? Entonces decimos que el voltaje en el inductor es VCC y la corriente en el inductor escrita VCC entre L por T linealmente, ¿no? Como vimos en el ejemplo pasado. En el caso de que los transistores se apagan, que ese es el periodo en alguna parte entre T1 y el siguiente momento en que se activa la señal, los transistores se apagan, vimos que los diodos se polarizan en directo, que le proporcionan un camino a la corriente que está atrapada en el inductor. El voltaje en el inductor se invierte y se hace igual a menos VCC. Por lo tanto, V sub L va a ser menos VCC. Y la corriente en el inductor se describe con las ecuaciones que conocemos. Y su L de T va a ser VCC entre L por T1 menos T más T1. Quiere decir que es una ecuación lineal, pues. ¿Okay? Pasa eventualmente por el origen, bueno, está desplazada en este caso por T1 hacia la derecha. Pero describe perfectamente el comportamiento de la corriente en el inductor. Esta corriente pues se va a mantener, solamente que ahora el sentido de la corriente se va a mantener, ¿ok? Pero va a ir decreciendo en amplitud, pero no exponencialmente porque no hay resistencias. Siguiendo con lo que estábamos viendo de las ecuaciones anteriores, vemos que la expresión para I sub L de T va a ser VCC entre L por 2 veces el T1 menos T, porque en la expresión anterior los T1 se sumaban, para el periodo entre T1 y 2T1. Es decir, que en un tiempo equivalente también a T1 se debe descargar, es lógico, se debe descargar la energía que está almacenada en el inductor. Observamos que realmente la I sub L de T va a disminuir en magnitud, pero no cambia de sentido, pero sí la pendiente se hace negativa, tal como esperábamos, porque llega hasta un valor máximo y luego comienza a decrecer. En el caso de I sub S, I sub S es igual no sigue siendo igual a la corriente por el inductor, solamente que cuando los transistores están en on, la corriente sale de la fuente. La fuente entrega esa corriente. Pero cuando los transistores están en off, esa misma cantidad de corriente regresa a la fuente. Entonces en un momento proporciona y en otro momento absorbe. Es decir, la energía que entregó la fuente ahora regresa a ella en la misma cantidad. Resumiendo un poco lo que acabamos de ver, pues decimos que la fuente está absorbiendo energía cuando la corriente a través de ella tiene sentido negativo. La corriente promedio de la fuente es cero porque tanto da, tanto quita, ¿verdad? Entrega una corriente en un sentido y luego recibe la misma cantidad de corriente en sentido contrario. Por lo tanto, la potencia promedio de la fuente es cero. Y la fuente suministra energía cuando los transistores están encendidos y la fuente absorbe energía cuando los transistores están apagados y los diodos están encendidos. Podemos decir, por tanto, que la energía almacenada en el inductor se recupera transfiriéndola de nuevo a la fuente, que es básicamente lo que hace el circuito. Tanta energía se le da al inductor para que haga su función, tanta energía él devuelve luego cuando no está haciendo esa función.
En los solenoides prácticos, relés prácticos o otros dispositivos magnéticos de similares características, en la vida real ellos tienen resistencias equivalentes que representan pérdidas o energía absorbida para hacer su trabajo. Es decir, el hilo con el cual se hacen los solenoides tiene una resistencia acumulada, que a la hora de modelarlo sería no un inductor solo, sino una resistencia en serie con el inductor. Y eso representa una pérdida de potencia. Toda resistencia representa una pérdida de potencia que se disipa en forma de calor. Por lo tanto, podemos decir que no toda la energía que se le entregó al solenoide será devuelta a la fuente, porque hay una pérdida, digo, visto desde el punto de vista real, pues. De alguna manera entonces podemos concluir que el circuito de la figura 2 no tiene pérdidas de energía, en teoría, inherentes a este diseño y por lo tanto es más eficiente que el mostrado en la figura 1. Veamos el ejemplo 3.1. El circuito 1, que es el que acabamos de estudiar, tiene un VCC de 90 voltios, una inductancia de 200 milihenries, una resistencia de 20 ohmios, un tiempo T1 de voltaje en la base de 10 milisegundos y un periodo de 100 milisegundos. Determine la corriente máxima y el almacenamiento de energía máximo en el inductor, la potencia media absorbida por la resistencia, la potencia máxima y media suministrada por la fuente, y compare los resultados con lo que sucedería si el inductor se energizara utilizando el circuito 2. Empezando por la parte A, pues colocamos la ecuación que describe la corriente por el inductor cuando el transistor del circuito 1 está operando. Se describe con la ecuación de I sub L de T igual a VCC entre L multiplicado por T en el periodo entre 0 y 10 milisegundos, que es cuando el transistor está encendido. Si evaluamos eso en T1, que es el final, que es donde alcanza el máximo, obtenemos que I sub L en T1 va a valer 4.5 amperios. Eso implica entonces que la energía que se está entregando a ese solenoide se puede describir como un medio de L por I sub T1 al cuadrado. Evaluándolo justo en T1 nos da que esa energía es 2.025 joules. Bien, en la parte B, ¿cuál es la potencia media desarrollada en la resistencia de descarga de la energía del solenoide? Sabemos que la energía que se le entrega a esa resistencia va a ser la energía almacenada por el inductor, por lo tanto la potencia ya sería esa energía en un periodo completo, sería igual a 20.25 vatios. En el caso de la fuente, la potencia instantánea que es entregada por la fuente o no recibida también, se puede describir como se ve en pantalla, o sea, P sub S de T es el voltaje en el tiempo por la corriente de la fuente en el tiempo. Entre 0 y 10 milisegundos, pues se describe como el voltaje por 450 T amperios. ¿Ok? Entonces tendríamos una potencia instantánea para ese periodo de 40.5 T vatios, ¿no? Dependiendo del tiempo. En el otro caso, cuando el transistor está apagado, pues es 0. Ahora, la promedio, tenemos que tomar en cuenta tanto la que se entrega en el ciclo de T1, que son valores instantáneos promediados, y en el ciclo de que está apagado el transistor. Por lo tanto, si hacemos eso y lo promediamos en el periodo, nos da 20.5 vatios. Y la corriente máxima, ¿verdad?, que se alcanza
en ese periodo, que es I sub S, va a ser 0.225 amperios, que es cuando T es igual a 10 milisegundos. Ahí la corriente va a ser máxima de acuerdo a lo visto hasta ahora. Entonces tenemos que la potencia promedio entregada por la fuente, dado que aquí no hay recuperación de energía en este circuito, da 20.25 vatios, y la potencia disipada en esa resistencia que lleva el circuito es igual a la potencia entregada por la fuente, va a ser 20.25 vatios. Recuerden que ya uno tiene que pensar que no es un valor tal cual como esto, porque si modelamos el solenoide con una resistencia acumulada del hilo que se usa para construirlo, no cuadran estos valores, pero estamos trabajando en un término ideal. Quiero que no pierdan la perspectiva de que no todo es ideal, porque a la hora de montar un circuito van a haber diferencias, pero hay diferencias entre el modelo ideal y lo que sucede en la parte real. Pero para efectos del caso, pues aquí sería igual. Lo que entregó la fuente es lo que disipó la resistencia. Si utilizáramos el circuito número 2, tendríamos que analizarlo desde el punto de vista de los periodos de tiempo. Hay un primer periodo entre 0 y 10 milisegundos, donde los dos transistores están en on, están cerrados. Luego hay un segundo periodo entre 10 y 20, que es el doble de 10, que es cuando los transistores están abiertos y se le descarga la energía que está almacenada en el inductor. Y un tercer periodo después de 20 milisegundos hasta el comienzo del siguiente ciclo, que es 100 milisegundos. En el caso que están los transistores cerrados entre 0 y 10 milisegundos, la corriente por el inductor se puede describir como igual a 450 T amperios. La corriente que circula por la fuente, que es la misma, va a ser igual a 450 T amperios para el mismo periodo. Y la potencia promedio para esa circunstancia entre 0 y 10 milisegundos va a ser igual a 40.5 T vatios. ¿Ok? La potencia en ese intervalo. En el caso del periodo de 10 milisegundos a 20 milisegundos, la corriente por el inductor va a ser descrita como 9 menos 450 T amperios, porque empieza ella a descargarse, ¿no? Y la corriente en la fuente es la opuesta, porque en este circuito, como no hay pérdidas de energía, lo que descarga el inductor se le manda a la fuente, entonces van a ver que es el opuesto, 450 T menos 9 amperios para ese periodo de 2 veces T1. Y en el caso de la potencia va a ser descrita desde el punto de vista de la fuente como 40.5 T menos 810 vatios. Luego, en el periodo entre 20 milisegundos y 100 milisegundos, pues obviamente la corriente por el inductor vale 0, la corriente de la fuente va a ser 0 y por lo tanto la potencia allí va a ser también 0. Entrando ahora en el tema de valores eficaces de voltaje y corriente, debemos recordar que el valor efectivo de una voltaje o una corriente se conoce como valor cuadrático medio o RMS. Básicamente ese voltaje efectivo se basa en la potencia promedio entregada a una resistencia R cualquiera, ¿no? De tal manera entonces que esa potencia promedio va a ser el valor efectivo al cuadrado entre R como tal, ¿no? Si es constante, pues por supuesto sería B al cuadrado de ese valor constante de C entre R. Esa potencia
media en la resistencia, o sea, potencia promedio en la resistencia, se define como ya conocemos, 1 sobre el período por la integral de la potencia en el tiempo, que es la integración de todos los valores de la potencia instantánea V por I en el tiempo, ¿verdad? Si definimos la corriente como ese mismo voltaje entre R, nos quedaría entonces que esa potencia promedio va a ser V cuadrado entre R integrado en el tiempo dividido por 1 sobre T, que es lo que tenemos en pantalla. Entonces, bueno, hablamos de un voltaje efectivo o eficaz, como se llama, que es el voltaje RMS. La potencia promedio va a ser igual al voltaje RMS elevado al cuadrado entre R, que es básicamente el valor de la potencia promedio dividido entre R, ¿no? Entonces nos queda la potencia media. Entonces el valor eficaz al cuadrado, que es el valor RMS, va a ser igual a 1 sobre T por la integral entre 0 y T de V cuadrado de T a dt. Entonces, para resumir, la expresión para la tensión y la corriente efectivas o RMS sería el voltaje RMS, se describe como la raíz cuadrada de 1 sobre T por la integral del voltaje al cuadrado a dt, y la corriente efectiva o RMS sería la raíz cuadrada de 1 sobre T por la integral entre 0 y T de la corriente al cuadrado en el tiempo. Veamos el ejemplo 3.2. Determine el valor eficaz de la forma de onda de pulso periódico que tiene una relación de trabajo D, como se muestra en la figura. Recuerden que D es lo que se conoce como duty cycle, ciclo de trabajo, que es la proporción de la señal que está en estado alto respecto a todo el periodo de la señal. Como no es un problema numérico sino algebraico, primero describimos cuál es el comportamiento de voltaje en el tiempo. El voltaje, de acuerdo a la forma de onda mostrada, vale V máximo cuando el periodo de tiempo está entre 0 y dt, y vale 0 cuando estamos entre dt y el periodo completo t. El valor eficaz de esa señal, o el valor RMS, se describe como la raíz cuadrada de 1 sobre t de ese voltaje que se describe arriba, elevado al cuadrado a dt. Hay una parte de ese voltaje que vale 0 y otra parte del voltaje que vale V máximo. Colocando esa información en la expresión, nos queda que el valor eficaz o el valor de RMS de ese voltaje es la raíz cuadrada de 1 sobre t por V máximo al cuadrado por dt. Los periodos se van, por lo tanto nos queda que el voltaje eficaz RMS es igual a Vm el máximo por la raíz cuadrada de D, que es el ciclo de trabajo. Veamos ahora el ejemplo 3.3. Se pide determinar los valores RMS de una tensión senoidal cuya expresión es V de t igual a V máximo por el seno de omega t. V, una onda senoidal rectificada de onda completa, ¿okay?, cuya expresión es el módulo de Vm seno de omega t. Y C es la señal, es una onda senoidal rectificada de media onda, cuya expresión es Vm seno omega t para la mitad del periodo y 0 en la otra mitad. Bueno, para la parte A, en base a la señal que se describe, que es Vm seno de omega t, calculamos el valor eficaz colocándolo en la fórmula correspondiente.
durante el total del periodo, que es 2pi sobre omega, y por lo tanto el voltaje eficaz descrito de esa forma va a quedar que es igual al voltaje máximo, Vm, entre raíz de 2. Podemos ver la imagen. Si la señal es una señal senoidal normal, tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Cuando le aplicamos el valor eficaz, que eleva al cuadrado necesariamente la función original, pues los picos, los lóbulos negativos se vuelven positivos y se elevan al cuadrado, que es la expresión que vemos ahí, i cuadrado de t. Para la parte B, notamos que la fórmula RMS o eficaz utiliza la integral del cuadrado de la función. Vemos que el cuadrado de la onda sinoidal es idéntico al cuadrado de la onda senoidal rectificada, onda completo, porque el módulo vuelve positiva la parte negativa de la señal y deja positiva la parte positiva. Entonces, la descripción física es como si fuese una onda rectificada, por lo tanto, el resultado obviamente va a ser el mismo. En el caso de la situación donde tenemos módulo de la señal senoidal original, ese módulo convierte los lóbulos negativos en lóbulos positivos, y esos lóbulos positivos, los dos, se elevan al cuadrado y son iguales, por lo tanto nos da la misma situación que en la parte A. Aquí cambia un poco la situación porque cuando tenemos media onda, la mitad del periodo hay un lóbulo y en la otra mitad del periodo no hay nada. Por lo tanto tenemos como que la mitad un poco del componente, para lo cual pasamos a describir matemáticamente ese voltaje. Entre 0 y pi hay la señal correspondiente al V máximo, y entre pi y 2pi va a valer 0, con las consecuencias que eso tenga en los términos de ese voltaje eficaz. El resultado esperado es lógico. Si sustituimos los valores correspondientes en la expresión de voltaje eficaz, obtenemos que el valor eficaz es el voltaje medio entre 2, porque tenemos la mitad de los componentes que teníamos cuando la onda está completa. Ok, sería esta la expresión de la parte C. En este caso que tenemos media onda, la mitad del ciclo de la señal original vale 0. La otra mitad tiene el lóbulo positivo. Entonces, cuando calculamos el valor eficaz, una parte va a ser i cuadrado por t o b cuadrado por t, y la otra parte va a valer 0. Por lo tanto, tenemos la mitad de ese voltaje. Veamos el ejemplo 3.4. Se tiene que un complejo de oficinas se alimenta de una fuente de tensión trifásica de 4 hilos. La carga es altamente no lineal como resultado del proceso de rectificación en las fuentes de alimentación del equipo. Y la corriente en cada una de las tres fases se muestra en la siguiente figura. La corriente de neutro es la suma de las corrientes de fase. Si se sabe que la corriente eficaz en cada conductor de la fase es 20 amperios, vean que es corriente eficaz, determinen cuánto vale la corriente eficaz en la línea del neutro. Aquí vemos el circuito trifásico, cada entrada trifásica por cada una de las ramas con sus respectivos voltajes y sus respectivas corrientes, y se observa claramente que la corriente de neutro es la suma de esas corrientes de cada una de esas fases. Aquí podemos observar la relación de los voltajes de fase, siendo trifásicos, la separación de ellos de 120 grados, y el comportamiento de cada una de las corrientes de esas fases, en cada una de ellas, ¿verdad?, con sus respectivos desfasajes. Y observamos al final la suma
de esas corrientes de manera gráfica como está allí. De tal manera que hay un patrón claro como de... No es de una rectificación, pero algo parecido a eso. Bueno, entonces, por lógica, observamos que el área del cuadrado de la función actual en el neutro es 3 veces mayor que la de cada una de las fases. Observen que los lobulitos en realidad vemos que son el múltiplo de 3 de los que eran los originales de cada una de ellas en el tiempo. Por lo tanto, podemos inferir que las corrientes de fase pues son 3 veces, la corriente de neutro son 3 veces la corriente de fase. Colocándola en la ecuación nos quedaría entonces que la corriente de neutro, el valor eficaz de la corriente por el neutro es raíz de 3 veces 20 amperios por 20 es 34.6 amperios. Aquí podemos ver la representación gráfica de lo que sería una de las corrientes de la fase respecto a la corriente de neutro, para poder, como quien dice, confirmar nuestra apreciación respecto a la relación entre una y otra. Si quisiéramos determinar el voltaje eficaz de la suma de dos señales senoidales, la expresión que nos quedaría sería como la mostrada. Sería 1 sobre t por integral de la primera señal al cuadrado en el tiempo, más 1 sobre t por el producto, doble aparecer el producto de las dos señales en el tiempo, más 1 sobre t por el valor de b2 al cuadrado en el tiempo. Es decir, tendríamos dos términos independientes y un producto de señales allí. Ahora bien, en el caso del producto B1 por B2, si las señales son ortogonales, es decir, si tienen frecuencias diferentes, podemos decir que ese producto va a ser igual a 0. Dado que van a tener momentos opuestos y su multiplicación siempre va a ser 0. Al aplicar el concepto de ortogonalidad, nos permite entonces tener el valor eficaz de cada una de las señales, tanto el valor eficaz de B1 como el valor eficaz de B2. Basado en lo anterior, podríamos decir que el valor eficaz de la suma es básicamente la raíz cuadrada de esos valores eficaces, la suma de esos valores eficaces, y podemos hacer una generalización tanto para los voltajes eficaces como para las corrientes eficaces como una sumatoria de voltajes eficaces o una sumatoria de corrientes eficaces. Veamos el ejemplo 3.5. Determina el valor eficaz de la señal B sub t definida como 4 más 8 veces el seno de omega 1t más 10 grados sumado con 5 veces el seno de omega 2t más 50 grados para el caso en que omega 2 sea 2 veces omega 1 y para el caso que omega 2 sea igual a omega 1. Para la parte A, tenemos frecuencias diferentes porque una es el doble de la otra y hay un término que es constante, que no depende de la frecuencia, que es como un DC. Entonces, bueno, lo procesamos igual, pero como si fuese una cantidad continua. Siendo así, nos quedaría que la primera es el valor eficaz de la continua, vale 4 al cuadrado, más el término eficaz de la primera parte del seno, que es 8 sobre raíz 2 elevado al cuadrado,
Y el tercer término, que es la otra parte senoidal, que es 5 sobre 2 elevado al cuadrado. Todo eso al final da 7.78 voltios. Para la parte B no se cumple la ortogonalidad porque las frecuencias son iguales. Entonces primero hacemos una relación de fasores entre las dos partes seno que tienen la misma, cosenoidales que tienen la misma frecuencia, lo cual nos da 12.3 con una fase de 25.2 grados. Hacemos una expresión general a partir de este resultado y lo relacionamos con el término constante que es 4 voltios, y luego a esa expresión le tomamos el valor eficaz que nos da 9.57 voltios. Veamos el ejemplo 3.6. Una forma de onda de corriente triangular como la que se muestra en la figura se encuentra comúnmente en circuitos de fuente de alimentación de corriente continua. A. Determine el valor eficaz de esta corriente. B. Determine el valor eficaz de la forma de onda triangular desplazada en la figura B. Observamos que la figura A es una onda triangular con voltaje promedio 0, ¿verdad? Y en la gráfica de la función en la parte B es una onda que tiene un offset, está desplazada a un cierto nivel hacia arriba y es como opuesta en fase a la de arriba también, ¿no? Algo parecido a eso. Para la parte A definimos matemáticamente las dos funciones para cada intervalo de tiempo entre 0 y t1 y t1 y t, que la describen como rectas, dos rectas, una recta con pendiente positiva y una recta con pendiente negativa, con un cierto valor de inicio, ¿no? En cada caso una de ellas. Lo cual me lleva aplicando la definición de valor eficaz a la siguiente expresión, pues, que es 1 sobre t y las dos integrales sumadas como están definidas las funciones. Si hacen las sustituciones correspondientes y desarrollan toda la expresión, van a descubrir que el valor eficaz de la expresión anterior es el valor máximo dividido entre raíz de 3. Si nos basamos en el resultado de la expresión en A, por las similitudes, solamente que tenemos una onda desplazada en DC, lo cual nos obliga a añadirle un valor constante, y el resto de la señal es similar, pero como que el espejo de la anterior, nos permite inferir que el resultado, el valor eficaz de esta señal es el valor obtenido en la parte A más el valor al cuadrado de la parte de C que podemos claramente determinar. De tal forma que al final el valor eficaz de esta señal sería 3.22 amperios. En el caso de la potencia aparente, un sistema que se representa con la letra S, es el resultado de multiplicar el voltaje eficaz y la corriente eficaz. Y es una referencia importante para ciertos equipos de potencia como los transformadores, por ejemplo. En el caso del factor de potencia, este se define como la relación entre la potencia media del sistema o del circuito y la potencia aparente. Veamos ahora un repaso sobre lo que son la potencia con señales periódicas senoidales, ¿no? Partimos de que son circuitos lineales, ¿verdad? Con fuentes senoidales, por lo tanto, las señales de voltaje se definen como se muestra en pantalla: voltaje máximo del coseno omega t más tita, y la corriente máxima por coseno omega más phi, con expresiones que ya son ampliamente conocidas por ustedes.
Dicho lo anterior, la potencia instantánea, que es el producto de V por I para cada momento de t, quedaría como el producto del voltaje máximo por el coseno de omega t más θ por la corriente máxima por el coseno de omega t más phi. Si aplicamos la identidad trigonométrica del producto de dos cosenos, nos va a quedar que la potencia instantánea son el voltaje máximo por la corriente máxima entre 2, un medio de eso fue del término mayor, ¿no? Por el coseno de 2 veces omega t más θ más phi más el coseno de θ menos phi. Ahora determinamos la expresión de la potencia media, que es el resultado de integrar la potencia instantánea entre 0 y t y dividir todo sobre dividido entre t, pues el periodo. Haciendo eso nos queda que la potencia promedio, la potencia media, va a ser voltaje máximo por I máximo entre 2 por el coseno de θ menos phi. Si expresamos el voltaje y la corriente en términos de RMS, de la voltaje eficaz y la corriente eficaz, me quedaría que P es igual a la voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de θ menos phi. La potencia reactiva, que se usa comúnmente con voltajes y corrientes en presencia de inductores y condensadores, básicamente es la expresión Q igual voltaje RMS por corriente RMS por el seno de θ menos phi, que ya conocemos también de antemano. Ahora determinamos la expresión de la potencia compleja S, que combina la potencia real P con la potencia reactiva Q. S, que es una cantidad imaginaria, es P más JQ. Y eso se puede expresar como la cantidad de voltaje RMS por IRMS conjugado. En estas cantidades, VRMS es una cantidad compleja. Y la corriente IRMS también es una cantidad compleja, pero compleja conjugada, ¿no? Para efectos de cualquier cálculo que se haga. Y en el caso de la potencia, la referencia de la potencia aparente que se usa en muchos circuitos de corriente alterna, que es el módulo de la potencia compleja, es por supuesto la raíz cuadrada de la potencia real más elevada al cuadrado más la potencia reactiva elevada al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, pues son vectoriales, ¿no? En el caso de que tengamos señales periódicas no senoidales, hay que recurrir al uso de las series de Fourier para poder hacer las representaciones de las funciones que se utilizan en los circuitos. Una representación genérica de una función periódica con estas características es la que se muestra en pantalla. Ft es igual a A sub 0, que es un término constante independiente de la frecuencia, más las sumatorias desde n igual 1 hasta infinito de los términos A sub n por el coseno de n omega 0t, donde omega 0t es la frecuencia base, más b sub n por el seno de n omega 0t. Todo eso son términos que se van sumando. Entonces, cuando n es igual a 1, por supuesto que tenemos la fundamental, el efecto solamente de la fundamental, y del resto, desde n igual 2 en adelante, pues son armónicos de la frecuencia fundamental. Entonces podemos decir que el término A sub 0 se puede expresar como la integral de f de t entre menos t medio más t medio dividido por 1 sobre t, que cualquiera de los términos de A sub n se puede expresar como 2 sobre t por la integral entre menos t medio y t medio de f de t coseno de n omega 0t a de t, y b sub n se expresa como 2 sobre t por la integral entre menos t medio y t medio
de f de t seno de n omega 0 t a de t. Visto lo anterior, nosotros podemos combinar los senos y los cosenos para dar lugar a una expresión senoidal y da como resultado una expresión alternativa de serie de Fourier para este tipo de señales. En este caso podemos decir que f de t es igual a sub 0 más la sumatoria entre 1 e infinito de c sub n por el coseno de n omega 0 t más tita sub n, donde c sub n es la raíz cuadrada de los términos a sub n elevado al cuadrado más b sub n elevado al cuadrado, y tita sub n es igual a la arcotangente de menos b sub n entre a sub n. De manera alternativa podemos representar la misma función f de t como a sub 0 más la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de los términos de c sub n, seno de n omega 0 t más tita sub n, donde c sub n es igual a la raíz cuadrada de los términos a sub n al cuadrado más b sub n al cuadrado, y tita sub n es igual a la arcotangente de a sub n entre bn. Y hacemos dos aclaratorias. El término a sub 0 es una constante, que es el valor promedio de f de t y representa un voltaje en corriente continua en las aplicaciones de circuitos eléctricos. Y segundo, el coeficiente C sub 1 es la amplitud del término a la frecuencia fundamental omega sub 0. Es decir, cuando n es igual a 1. El resto de los coeficientes, C sub 2, C sub 3, etc., son las amplitudes de los armónicos que se tienen a las frecuencias 2 veces omega sub 0, 3 veces omega sub 0 y así sucesivamente. Dada la expresión de la señal f de t que obtuvimos, podemos obtener su misma expresión con el valor eficaz asociado a ella, que es el valor RMS. Entonces esa expresión es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito por los términos que dependen de n elevados al cuadrado y su correspondiente valor eficaz. Vean ustedes que el a sub 0, que no es un término que tenga frecuencia, porque digamos es un valor constante, se supone que tiene frecuencia 0, es tratado de forma aparte, pero se toma en cuenta en el valor de la señal RMS. Y luego vemos que la sumatoria desde n igual 1, quitando ya ese valor 0, hasta infinito, de los términos c sub n divididos entre raíz de 2, por ahí el término RMS elevado al cuadrado. Y eso es la raíz cuadrada de todo eso, por supuesto. Pasando del plano genérico de las funciones f descritas anteriormente y hablamos ya de voltaje y de corriente en señales periódicas no senoidales, tendríamos que una expresión de voltaje B de t sería tal como se muestra: voltaje B sub 0, voltaje DC, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de todos los términos de la serie de Fourier que describen a esa función de voltaje, B sub n coseno de n omega 0 t más tita sub n, y la corriente, igual una corriente de 6 sub 0 más todos los términos derivados desde n igual a 1 hasta infinito de I sub n coseno de n omega 0 t más phi sub n. De tal manera que entramos en el tema de señales periódicas de tensión y corriente. Visto esto, para determinar cuál es la potencia promedio, usando representación de Fourier para señales periódicas no senoidales, tendríamos que la potencia promedio sería la integral de la potencia instantánea entre 0 y t dividido entre 1 sobre t, expresión que ya conocemos. Colocando los términos correspondientes ahora de
B sub t e I de t dentro de esta expresión de la potencia promedio, me quedaría que P es igual a la sumatoria de n igual 0 hasta infinito a todos esos términos involucrados allí, donde da como consecuencia la aparición de B sub 0 por I sub 0, que es cuando n vale igual a 0, más toda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los términos de B sub n expresados en forma de RMS, porque es voltaje, multiplicado por la corriente RMS, todos los términos de la corriente, multiplicado por el coseno de tita sub n menos phi sub n, que es la diferencia de fase entre la corriente y el voltaje. Si expresamos esta misma potencia promedio en términos de voltaje máximo y corriente máxima, entonces nos quedaría que P es igual a B sub 0 por I sub 0 más la sumatoria de términos desde n igual a 1 hasta infinito de el voltaje B sub n expresado como voltaje máximo multiplicado por la corriente expresado como corriente máxima entre 2 multiplicado por el coseno de tita sub n menos phi sub n. De lo anterior destacamos dos cosas. El promedio de los productos de los términos continuos, cuando la frecuencia es igual a 0, es B sub 0 por I sub 0. Recuérdenlo siempre. Y lo segundo, el promedio de los productos de voltaje y corriente con frecuencias diferentes es 0. Tienen que ser las frecuencias iguales para que cuenten en la sumatoria, pero si tienen frecuencias diferentes, ese aporte es 0. Vemos también que si se aplica un voltaje periódico no senoidal a una carga, que es una combinación de elementos lineales, la potencia absorbida por la carga se puede determinar usando el uso del teorema de superposición. Es decir, apagamos una, vemos el efecto sobre la carga, apagamos la otra, vemos el efecto sobre la carga, y así sucesivamente hasta tener la totalidad de los efectos combinados, de manera tal que se simplifica mucho el análisis. La imagen muestra la representación como si fuese un circuito de la presencia de señales de voltaje periódicas no senoidales y una carga, y entonces se representan como la combinación en serie de esos voltajes que representa la serie de Fourier para hacer los cálculos correspondientes. Veamos el ejemplo 3.7. Se tiene un voltaje periódico no senoidal que viene representado por una serie de Fourier como se muestra. B sub t es igual a 10 más 20 veces el coseno de 2pi 60t menos 25 grados, más 30 veces el coseno de 4pi 60t más 20 grados en voltios. Se pide determinar la potencia absorbida por la carga en el circuito que se muestra, donde hay una fuente de voltaje con una carga resistiva de 5 ohmios y un inductor de 15 milihenries. Por un lado podemos calcular la corriente I sub 0 como el voltaje B sub 0 entre R para hallar cuál es el término constante de corriente. Sabemos que B sub 0 vale 10, lo divido entre 5 y me da 2 amperios. Luego podemos calcular el primer término de corriente dividiendo el voltaje senoidal B sub 1 entre la carga compleja R más J omega 1 L. Eso nos da que el primer término de la corriente en la serie de Fourier sería 2.65 amperios con una fase de menos 73.5 grados, y el segundo término de la corriente en la serie de Fourier sería 2.43 amperios con una fase de menos 46.2 grados. De tal manera entonces que la expresión de Fourier para la corriente sería como se ve en pantalla. I sub t es igual a 2 más 2.65 por el coseno de 2pi 60t menos 73.5 grados más 2.43 coseno de 4pi 60t
menos 46.2 grados, y todos esos amperios, ¿no? El P sub 0, que es la potencia del término independiente, sería el voltaje de 10 voltios multiplicado por la corriente, da 20 vatios, porque es el término que no depende de la frecuencia. El primer término de potencia P sub 1, que sí depende de la frecuencia, sería la multiplicación de la corriente por el voltaje, sería 20 por 2.65 entre 2 por el coseno de menos 25 grados más 73.5 grados, eso me da 17.4 vatios, para la frecuencia 2pi60, 60 Hz, ¿no? Y el segundo término de potencia P sub 2 sería 30 veces 2.43 amperios entre 2 multiplicado por el coseno de 20 grados más 46 grados, y eso da igual a 14.8 vatios en la frecuencia de 4pi60. Luego calculamos cuál es la potencia total, va a ser los 20 vatios del término independiente más los 17.4 vatios de la primera frecuencia y los 14.8 vatios de la segunda frecuencia, eso da 52.2 vatios. De manera alternativa y utilizando el cálculo basándonos en el cálculo de la corriente IRMS, podríamos tener algo alternativo. Entonces tendríamos que el primer término de C sería 2 amperios elevado al cuadrado más 2.65 entre raíz de 2 elevado al cuadrado más 2.43 amperios entre raíz de 2 elevado al cuadrado, multiplicado por 5, que es la carga resistiva, y eso nos da también 52.2 vatios. Veamos el caso ahora de una fuente senoidal aplicada a una carga no lineal. Entonces la forma de onda de la corriente no será senoidal porque la carga no es lineal. Por lo tanto hay que representarla usando una serie de Fourier. Si representamos ese voltaje senoidal como B sub 1 seno de omega sub 0 t más tita sub 1, la corriente I de t tendrá que ser representada como una sumatoria tipo serie de Fourier, donde I sub t es igual a I sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de los términos I sub n seno de n omega sub 0 t más phi sub n. La potencia media absorbida por la carga o suministrada por la fuente, si se ve desde el lado de la fuente, es como se expresa ahí. P es igual a B sub 0 por I sub 0 más la sumatoria de los términos de n igual a 1 hasta infinito de los términos de voltaje máximo de todos los términos de n por la corriente expresada como corriente máxima dividido entre 2 por el coseno de tita sub n menos phi sub n. Como el voltaje no tiene término B sub 0, ese término se anula, más B sub 1 por I sub 1 entre 2, que es el término de las corrientes máximas por el coseno de voltaje y corrientes máximas por el coseno de tita sub 1 menos phi sub 1, más la sumatoria de n igual 2 hasta infinito. Ahí el voltaje vale 0 porque solamente tiene una frecuencia, no hay frecuencias alternativas en términos de armónicos, por lo tanto todos esos términos van al 0, multiplicado por cada término de corriente máximo dividido entre 2 por el coseno de tita sub n menos phi sub n. De tal manera entonces que quitando los términos que valen 0, el único término que aparece allí va a ser B sub 1 por I sub 1 entre 2 por el coseno de tita 1 menos phi sub 1, y expresado en términos de voltaje RMS y corriente RMS sería igual a B sub 1 RMS por I sub 1 RMS por el coseno de tita 1 menos phi sub 1. Ahora definimos el factor de potencia de la carga como P sub f igual a la potencia real entre la potencia imaginaria S, la potencia compleja S, y eso nos da que es P entre el valor RMS de la corriente multiplicado por el valor RMS del voltaje.
De manera alternativa se puede representar el factor de potencia como el producto del voltaje y la corriente RM del coseno por el coseno de phi sub 1 menos de teta 1 menos phi sub 1 dividido entre el término B sub 1 RMS con corriente RMS. Y eso es igual, pues también se puede representar como el término I sub 1 de la corriente RMS entre la fundamental y de la potencia compleja, que es IRMS por el coseno de tita 1 menos phi sub 1. Y el valor de la corriente eficaz, porque la corriente RMS es, si se tiene que representar en forma de serie de Fourier, ya lo ven ahí, la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los términos, incluyendo que vale n igual 0, tal como se muestra en pantalla. Aparece la expresión del factor de potencia de desplazamiento, que es el que más frecuentemente se usa en los circuitos lineales. No tiene los términos RMS de corriente, sino simplemente es el coseno de la diferencia de fase entre el término 1 de la corriente, tita 1 sub 1 menos phi sub 1, ¿okay? Que es el término que usualmente uno maneja en este tipo de circuitos. Y el factor de distorsión, ¿verdad? Que es la reducción del factor de potencia afectado por el hecho de que la corriente no sea senoidal. Entonces dice que el factor de distorsión de F es igual al término I sub 1 RMS dividido entre el término RMS asociado con la potencia S. Podemos representar el factor de potencia combinando esas dos ecuaciones como el producto del factor de distorsión multiplicado por el coseno de la diferencia entre tita sub 1 menos phi sub 1. Respecto a la distorsión armónica total, que es la consecuencia de la aparición de los armónicos por las características de la corriente, bueno, básicamente la relación que es conocida, ¿no? La distorsión armónica total es la raíz cuadrada de la división de la sumatoria de todos los términos armónicos de la corriente entre el valor RMS de la fundamental, ¿ok? Entonces, elevado al cuadrado. Entonces, obviamente, como es un solo término y es la raíz cuadrada, ese término va a quedar solo y arriba sí va a quedar la raíz cuadrada de todos los términos al cuadrado de los armónicos distintos de uno, por supuesto, porque ya uno está considerado abajo de la corriente. A menudo ocurre que no hay término de corriente continua presente. Eso elimina uno de los términos de la sumatoria para calcular la distorsión armónica total. Cuando ese término aparece, bueno, hay que considerarlo, pero si no aparece, bueno, entonces hay un término menos en la sumatoria. Y otra forma, basado en estas relaciones, otra forma de expresar el factor de distorsión respecto a la distorsión armónica total sería esa, la raíz cuadrada de 1 entre 1 más la distorsión armónica total elevada al cuadrado, de tal manera que uno puede manejarse entre los distintos factores presentes en los cálculos. Respecto a la potencia reactiva, para este caso que nos acontece con una tensión senoidal y una carga no senoidal, que genera una corriente no senoidal, por supuesto, Q se representa como el voltaje de la fundamental por la corriente de la fundamental entre 2 por el seno de la fase del voltaje que es de la fundamental menos el phi, la fase de la corriente fundamental. Pues obviamente el voltaje nada más tiene una sola expresión de frecuencia. Obviamente el único término distinto de cero es la frecuencia de la fundamental, pues porque es lo que hay.
Con P y Q definidos para el caso no sinusoidal, pues la potencia aparente S debe incluir un término para dar cuenta de la corriente a frecuencias que son diferentes de la fundamental. Hay que tomarlas en cuenta. Entonces, el término de voltios por amperios de la distorsión D se toma en cuenta para el cálculo de esa potencia aparente S. ¿Ok? De tal manera que S va a ser la raíz cuadrada de la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado más la distorsión elevada al cuadrado, donde esa distorsión se representa como está abajo en los términos de Fourier de cada uno de los términos de corriente RMS multiplicado por el valor de la fundamental del voltaje, o expresado en términos de corrientes máximas. Entonces, bueno, tendríamos también igual la sumatoria de los términos de corriente máxima por el voltaje máximo, por el voltaje máximo dividido entre 2. Otros términos importantes para este tipo de casos de señales periódicas, pero con cargas no lineales, son el factor de forma, que se define como la corriente RMS entre la corriente promedio, y el factor de cresta, que es la corriente máxima entre la corriente eficaz. Entonces, bueno, son cosas que a veces se usan para evaluar y darle valor cualitativo a la calidad de las señales que se generan. Veamos el ejemplo 3.8. Se aplica una fuente de voltaje senoidal cuyo valor es Bt igual a 100 por el coseno de 377t a una carga no lineal, la cual trae como consecuencia la aparición de una corriente no senoidal que se expresa en forma de serie de Fourier como I de t igual a 8 más 15 veces el coseno de 377t más 30 grados, más 6 veces el coseno de 2 veces 373t más 45 grados, más 2 veces por el coseno de 3 veces 373t más 60 grados. O sea, la fundamental más un par de armónicas, ¿no? Determine la potencia absorbida por la carga, el factor de potencia de la carga, el factor de distorsión de la corriente de la carga y la distorsión armónica total de la corriente de la carga. En el caso de la potencia absorbida por la carga, se determina simplemente calculando la potencia absorbida para cada frecuencia de la serie de Fourier. Recuerden que el voltaje tiene una sola frecuencia, mientras que la corriente tiene una frecuencia fundamental más un par de armónicos. Por supuesto que cuando calculamos la potencia, el voltaje no tiene componente de C, por lo tanto ese término aparece como 0. Multiplicamos el primer término, 100 entre raíz de 2 por 15 entre raíz de 2 por el coseno de 30, ese es un aporte, más 0 del voltaje porque no tiene que ver nada con esa frecuencia de ese armónico, 6 entre 2 por el coseno de 45, más 0 por 2 entre raíz de 2 por el coseno de 60, que es el segundo armónico. Ni el de C ni los dos armónicos de la corriente van a aportar debido a que el voltaje no los tiene. Como consecuencia, la potencia absorbida por la carga será el único término que aparece, que es 100 entre raíz de 2, que es el valor eficaz, 15 entre raíz de 2, que es el valor eficaz por el coseno de 30, eso da 650 vatios. Para calcular el factor de potencia de la carga, primero calculamos el voltaje RMS a la frecuencia correspondiente, que es 100 entre raíz de 2, eso da 70.7 voltios, y en el caso de la corriente, pues el valor RMS de la corriente de C más su fundamental y los armónicos da 14.0 amperios, ¿no? Que es la expresión que aparece en la raíz cuadrada allí para sacar el valor RMS. Una vez calculado el voltaje RMS y la corriente RMS, tanto del voltaje como la corriente, pasamos a calcular el
factor de potencia, aplicando las fórmulas correspondientes. Una de las expresiones consiste en la potencia real dividida entre la potencia compleja, y entonces nos queda que la potencia que calculamos, que son 650 vatios, dividido entre el voltaje RMS multiplicado por el voltaje IRMS, nos da entonces 0.66 de factor de potencia. Y otra fórmula alternativa es calcular el factor de potencia como la división entre la corriente RMS de la fundamental entre el valor de la corriente RMS de la potencia compleja, y eso nos da también 0.66. Son dos maneras alternativas de calcular el factor de potencia. Para calcular el factor de distorsión, bueno, aplicamos la fórmula que vimos, que es la división entre el valor RMS de la corriente fundamental entre el valor de la RMS de la corriente de la potencia asociada a la potencia, que nos dio 14, tomando en cuenta todos los términos, y eso nos da que el factor de distorsión es de 0.76. Finalmente, en el caso de la distorsión armónica total, pues aplicamos la fórmula que ya tenemos, la raíz cuadrada del valor de la corriente IRMS total elevado al cuadrado menos el valor de la corriente IRMS de la fundamental elevado al cuadrado entre el valor de la corriente de la fundamental RMS elevado al cuadrado. Colocando esos valores me da que la distorsión armónica total es de 0.86, o como comúnmente se expresa en términos de porcentaje, 86%. Y la bibliografía recomendada para estudiar esta parte de la materia es el libro de Introducción a la Electrónica de Potencia de Daniel Hart, de la editorial Pearson, capítulo 2, por lo menos en la edición que yo tengo. Nos vemos en la clase número 4.